Está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. ¿Ya conoces los 7 eventos sobrenaturales que sucedieron al momento en que Cristo moría en la cruz del Calvario? Quédate y aquí los vamos a comentar. Número 1. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús sufrió terriblemente clavado en una cruz de madera durante 6 largas y terribles horas, desde la hora tercera, que son las 9 de la mañana para nosotros, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. En esas 3 horas, desde la hora sexta a la novena, dice la palabra que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra tinieblas viene del griego skotos, que significa turbio, oscuridad tanto física como espiritual. Es un lugar oscuro en donde reinan las tinieblas, donde hay ausencia de la luz espiritual, hay penumbra y hay la influencia de Satanás, donde hay privación de la luz. Esta oscuridad no fue tan solo como resultado de un eclipse solar que generalmente no dura tanto tiempo, sino que fue un periodo de tiempo en el ámbito físico y espiritual en que la ira de Dios Padre fue derramada sobre su propio Hijo, quien cargó con el pecado de toda la humanidad, por lo que Dios Padre tuvo que darle la espalda a su Hijo unigénito durante esas 3 horas de agonía que sufrió Jesús en la cruz. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La cortina o velo que separaba el lugar santo del Santísimo, donde estaba la presencia de Dios y que hasta ese momento solo podía cruzar el sumo sacerdote una vez al año, con el riesgo de caer muerto si estuviera en pecado. Cabe mencionar que el sumo sacerdote entraba amarrado, por si muriera pudieran sacarlo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Este rasgamiento de la cortina de arriba abajo, era una cortina de aproximadamente 14 metros de altura y un peso de 1 tonelada, por lo que fue un hecho sobrenatural que se rompiera y simboliza la apertura permanente para que los hombres podamos entrar nuevamente a la presencia de Dios, pero solamente por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al momento en que Jesús muere en la cruz, termina la dispensación de la ley con sus rituales, la necesidad de derramar la sangre para sacrificar animales termina también la necesidad de contar con un templo físico que más tarde, cabe comentar, fue completamente destruido por los romanos. Al momento en que Jesús muere en la cruz, termina la dispensación de la ley, sus rituales, la necesidad de derramar la sangre, esto es de sacrificar animales para cubrir los pecados. Termina también la necesidad de contar con un templo físico que, cabe mencionar, fue completamente destruido en el año 70 después de Cristo. Y comienza la dispensación de la gracia. Ahora los creyentes en Jesucristo somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos libre acceso al Padre. Está escrito en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, es a través del velo, esto es, de su sangre. Los gentiles, el centurión y los soldados creyeron en Jesús cuando Él muere en la cruz.
La salvación hasta ese momento era solamente para el pueblo de Israel, para todos los que se cambiaran y abrazaran la fe de los judíos, del pueblo de Israel. Por medio del sacrificio de Jesús, la salvación fue extendida a todos los pueblos, naciones, gentiles de la tierra. Fue extendida a los romanos, a los griegos, a los etíopes, hermanos, a los sajones, persas, hispanos, etc. Mateo 27, 54 está escrito: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, y temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús, al morir, su espíritu regresó al Padre, su cuerpo fue llevado al sepulcro y su alma descendió a las partes más profundas de la tierra, al Seol, para declarar su victoria al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1:18 está escrito: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El sacrificio de Jesús en la cruz fue planeado por Dios Padre, por su mismo Hijo Jesús, por el mismo Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo. Cuando muere Jesús en la cruz, termina la dispensación de la ley mosaica. Termina al ser rechazado Jesucristo por su propio pueblo, Israel, condenándolo a muerte, iniciando con ello la dispensación de la gracia, también conocida como el periodo de la Iglesia de Cristo. Cabe mencionar que esta dispensación de la gracia, que significa ser salvos por medio de la gracia, un don gratuito dado por Dios a los hombres por medio del sacrificio de Jesús, está a punto de terminar. Cristo vendrá por su iglesia. Terminando el periodo de la iglesia, se la llevará al cielo y comenzarán los 7 años de tribulación en la tierra. Acepta a Jesucristo el día de hoy. Cristo viene ya.